son las señales de la menopausia. Cambio en su periodo. Esto puede ser lo que usted note primero. Sus periodos podrían ser regulares o irregulares. Estos podrían ser más cortos o durar más. Calores súbitos. Muchas mujeres tienen calores súbitos durante la etapa de la menopausia. Estos podrían estar relacionados a cambios en los niveles de estrógeno. Los calores súbitos podrían durar unos cuantos años después de la menopausia. Problemas con su vagina y vejiga. Cambios en los niveles de estrógeno pueden causar que su área genital se reseque y adelgace. Esto podría hacer que las relaciones sexuales resulten incómodas. O usted podría desarrollar más infecciones vaginales o urinarias. Sueño. Alrededor de la mediana edad, algunas mujeres empiezan a tener problemas para lograr una buena noche de sueño tranquilo. Tal vez usted no pueda dormirse fácilmente o se despierte muy temprano. Los sudores nocturnos la pueden despertar. Es posible que le cueste dormir nuevamente si se despierta durante la noche. Sexo. Es posible que usted note que sus sentimientos acerca del sexo están cambiando. Tal vez está menos interesada o tal vez se sienta liberada o más sexy después de la menopausia. Cambios de humor. Usted podría encontrarse más cambiante o irritable durante el tiempo de la menopausia. Su cuerpo se siente diferente. Su cintura se puede ensanchar. Usted puede perder masa muscular y ganar grasa. Su piel se podría poner delgada. Esta información es importante conocerla porque toda vez que ocurre la menopausia, pues aumenta el riesgo de padecer osteoporosis, en el caso, obviamente, de las mujeres. Doctor, ¿se debería una mujer que ya entonces está transitando por su menopausia practicar la densitometría ósea? Individualizando el caso, como comentó Elizabeth, pues sí, sobre todo si tiene factores de riesgo, debería hacerse una densimetría ósea y una vez que llegue la menopausia como tal, así no tenga factores, debería realizarse su primera densimetría ósea. ¿En qué porcentaje o qué porcentaje de densidad ósea pierde una mujer toda vez que ocurre la menopausia? ¿Cómo era antes y cómo es después de que ocurre esto? Bueno, el mayor porcentaje de pérdida de masa ósea es durante los primeros 5 años de menopausia. Entonces tenemos un largo tiempo como para poder evaluarla, estudiarla, diagnosticarla y tratarla. Se pierde 5% de masa ósea durante los primeros 5 años de menopausia. Antes la pérdida era muy fisiológica, 1% con un recambio óseo normal. 1% por año. Por año, exacto. Y luego antes, es 5% por de año. los primeros 5 años de menopausia. Okay. Y después va asociado a los factores de riesgo personales de cada persona, tanto hombres como mujeres. Pero el porcentaje en líneas generales es ese, 5% durante los primeros 5 años de la posmenopausia. Doctor, ¿cuáles son las posibilidades de recuperación de una persona tras una fractura por osteoporosis? Bueno, se dice que la mayoría de los tratamientos más o menos puede aumentar un 40% más o menos lo que es la masa ósea. Y cuando ocurre la fractura, ya hablamos que se inicia esa cascada, por lo cual la persona tiene un alto riesgo de padecer otra nueva fractura, pero la mayoría de los tratamientos que disponemos hoy día, que es variado y de alguna manera son accesibles para la mayoría de la población, pues van a mejorar de alguna manera, van a ir disminuyendo, aumentando esa masa ósea y sobre todo disminuyendo el riesgo de fractura. A veces uno le dice al paciente cuando trae las dos densimetrías recibiendo tratamiento, a veces no hay un gran cambio, pero uno tiene que decirle que a pesar de que ese cambio es mínimo, porque es muy lento, acuérdense que el hueso es muy lento, el riesgo de fractura disminuye, importante y de alguna manera eso es lo que le interesa al paciente, que su riesgo de fractura va a disminuir con ese tratamiento que está recibiendo, inclusive ya a partir de los 6 meses de iniciado. Hay, sobre todo en estos últimos tiempos, con, digamos, los parámetros de la LOPSIMAT y todo aquello, muchos espacios laborales donde se realizan jornadas de salud y se practica el examen de densitometría ósea. ¿Cómo puede una persona saber en qué momento pasa de estar perdiendo densidad ósea normal a presentar una osteopenia o ya tener osteoporosis? ¿Qué es lo que le indica esto? Hay una clasificación Okay. Que se lee dependiendo de la densitometría. Quería acotar algo muy importante. Si una paciente no está en menopausia, la lectura de la densitometría ósea es diferente a una paciente que está en posmenopausia. Te lo digo porque, como dices que se están haciendo estas campañas de salud pública donde incluyen la densitometría, nos llegan muchas veces pacientes de 35 años que traen una densitometría ósea, pero que las están evaluando con los parámetros de una paciente posmenopáusica. Entonces, hay dos valores, bueno,
en la densitometría, que uno es comparar tu masa ósea con la población de tu misma edad, y el otro parámetro es compararla, tu masa ósea después de la menopausia, con una mujer de 25 años. Entonces esto es muy importante, porque si no lo comparas adecuadamente te pueden estar haciendo un falso diagnóstico tanto de osteopenia como de osteoporosis. Y lo que te decía, bueno, hay una clasificación de 0 a -1 es un hueso normal, de -1 a -1.5 es osteopenia, de -1.5 a -2.5 es osteopenia, y mayor de 2.5 es osteoporosis. Eso es una información importante para quienes pues guardan ese papelito que le dan luego del examen. Algo importante es la nutrición. ¿Cómo debe ser la nutrición de una persona que quiera evitar la osteoporosis, independientemente si es hombre o mujer? Sí, bueno, como hablamos, debe iniciarse con la mujer embarazada. Esa debe ser una dieta rica en calcio. Y también debemos incluir la vitamina D, que no hemos hablado mucho en esta mañana, pero que también es importante. El problema de la vitamina D es que es difícil de obtener los alimentos, generalmente debe ser con un suplemento. La fuente más rica de calcio que disponemos en la dieta es los lácteos, que muchas veces son desprestigiados. En los gimnasios y en muchos lados pues le han hecho una guerra a lo que es los lácteos. ¿Y para quienes sean intolerantes a la lactosa, doctor? Bueno, no existen por supuesto las leches deslactosadas para ese tipo de personas. Y claro, el que no le gustan los lácteos, existen también otros alimentos. Por ejemplo, el berro tiene alto contenido de calcio, el brócoli, las espinacas, las sardinas también tienen calcio. Pero definitivamente la fuente más accesible tanto de proteínas como de calcio son los lácteos. ¿Tomar sol es importante para evitar la osteoporosis? Tomar sol es la primera fuente de vitamina D, como decía el doctor. El problema es que hoy en día también es muy paradójico, porque tomas sol pero usas protector solar. Entonces no hay conversión de vitamina D en la piel. Y después el sol bueno, por llamarlo así, para la conversión de vitamina D es el sol desde las 10 de la mañana hasta las 12. Entonces es una hora un poco difícil, sobre todo para los que estamos todo el día en una oficina, de exponernos a esta radiación a esa hora. Y normalmente hoy en día nadie se expone a la radiación solar sin protector o bloqueadores solares. Entonces esto hace que se impida la conversión, y por eso es que debemos tomar la vitamina D, y ya que no la podemos adquirir. ¿Hay pastillas entonces? Hay aporte de vitamina D actualmente, sí, exógeno. ¿Y se toma sola? Se toma sola, sí, se toma, dependiendo de la edad, la dosis varía entre 800 hasta 2000 unidades diarias. No hay que mezclarla con algún otro fármaco. Bueno, normalmente el calcio está ya unido a vitamina D, pero la dosis de vitamina D que trae el calcio que conseguimos actualmente en las farmacias es muy poca, y se ha demostrado, los últimos estudios han demostrado que necesitas mínimo 1000 unidades de vitamina D para tener unos niveles adecuados. Ya por debajo de 30 nanogramos se dice que hay insuficiencia de vitamina D. Nosotros tenemos estudios en población joven que le hacemos mediciones de vitamina D y muy poca gente tiene más de 30 nanogramos, porque es que no nos exponemos al sol, no tenemos ese recurso de esta fuente de vitamina D natural. De hecho, en muchos países nórdicos las personas tienen como parte de su cultura consumir la vitamina D de forma oral, sobre todo en estos meses y los de geriátricos, invierno. Porque las personas que están en los geriátricos están encerradas. Exactamente. Es así. Tenemos que hacer ya la última pausa. Al regreso averiguamos cosas que también nos pueden interesar, como por ejemplo, ¿cuánto más debe aumentar ese consumo de calcio, sobre todo en la mujer, toda vez que ocurre la menopausia? ¿Cuáles son los ejercicios que podemos realizar para prevenir la osteoporosis, para fortalecer nuestros huesos? Quédense con nosotros y lo averiguamos ya en la última parte del programa.